Estamos disfrutando de Eres Extraordinario con Juan de Dios Carrascosa Oltra. Muy buenos días, buenas tardes España. Otra vez aquí para tomar el café y charlar de algunas cosas interesantes. Esta vez me solicitaron que hablase del cambio climático y de eso vamos a hablar. Realmente voy a repasar el capítulo anterior, que fue el 2, y entonces hablamos directamente sobre la muerte, sobre el nacimiento, sobre la idea que tenemos sobre la línea de vida. Entonces aquí os he pasado, por eso estaba un poco así dudoso, os he pasado esta diapositiva. Si os dais cuenta, estas que marco sería una vida actual, que fue el resumen. Tenemos dos puertas para entrar, fijaros que están marcadas aquí en verde, entre verde. Tenemos la puerta del nacimiento, que es por la que entramos, y tenemos la puerta de la muerte, que es por la que salimos. Vamos a un espacio entre vidas y venimos de un espacio entre vidas. Y a ese espacio entre vidas hemos accedido a través de muerte y a raíz de una vida anterior. Y vamos al espacio entre vidas después de morir en esta y iremos por el nacimiento a otra vida posterior. Cada periodo de estos es como si fuese un curso en la universidad o un curso académico. Cada periodo de estos que nosotros decimos que es la vida, solo es un periodo vital. Nuestra realidad, la única realidad es que la realidad nuestra es la vida eterna. Nosotros somos seres espirituales viviendo en cuerpos temporales para experimentar. Entonces, todo esto se sabe gracias a las experiencias cercanas a la muerte, a las vivencias que cuentan los que viven una experiencia cercana a la muerte, a las experiencias de los niños que regresan, que vienen a esta vida con recuerdos de vidas pasadas, a las personas que realizan cuidados paliativos a los enfermos terminales y que les cuentan, que oyen lo que ellos cuentan antes de irse, y todos coinciden y se ha construido esta gráfica a raíz de lo que ellos cuentan. En realidad hay un montón de bibliografía ya, de libros que hablan de todo este tipo de cosas, de las experiencias cercanas a la muerte, de las experiencias compartidas, de las experiencias en niños, cercanas a la muerte en niños, de las regresiones, que son las experiencias que viven gracias a las experiencias, a las regresiones, que son un tipo de terapia para sanar cosas que quizá no están en este periodo vital, están en un periodo vital anterior y arrastramos por no haberse solucionado en su momento, arrastramos el malestar, y cada vez que nos situamos en esta vida en una situación similar, regresa ese malestar que no se solucionó en su momento. Entonces, gracias a todo eso, los investigadores han dado cuenta que nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de situarnos en estados de conciencia expandida. Los seres, los que viven experiencias cercanas a la muerte, lo hacen gracias a su capacidad de expandir la conciencia. Los que están en el lecho de muerte, antes de morir, ven a todo lo que ven a familiares, porque tienen la capacidad de expandir la conciencia. Los niños exactamente igual, tienen la capacidad de expandir la conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que hay personas que tienen la capacidad de expandir la conciencia, pero a voluntad. En los normales, la mayoría de las personas, el 99% de las personas, expandimos la conciencia en una situación específica por una situación muy extrema. Hay personas que son capaces, tienen desde niños la habilidad de expandir la conciencia a voluntad, y son este tipo de personas que mucha gente les tiene miedo cuando no hay que temer absolutamente nada. Simplemente son los psíquicos, los médiums, los videntes, las personas que ven más allá. Como por ejemplo
Marilyn Rosner o Miquel Lizarralde o André Chevalier o Paula Guía, son personas que yo conozco que saben expandir la conciencia a voluntad. Entonces, ven el total del espectro. Me explico. En este mundo vivimos personas, perdón, vivimos personas con cuerpo físico para experimentar, pero hay personas sin cuerpo físico para ayudar, para orientar, para echar una mano. Bueno, entonces, estas personas tienen la habilidad de ver, expandir su conciencia a voluntad para poder ver este tipo de cosas y traernos mensajes del otro lado, digámoslo así. Entonces, que todo está cambiando, eso no es algo que nos asombre. De hecho, Heráclito de Éfeso en Grecia ya hablaba de que todo fluye, todo cambia, nada permanece estable, nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. En la tabla esmeralda lo dicen otra vez, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Aquí veis la tabla esmeralda, es un escrito antiquísimo, nadie sabe de cuándo es, se le atribuye a Hermes Trismegisto, tampoco se sabe si él es un personaje histórico de leyenda, pero parece ser lo que a mí me gusta creer, porque ahí nosotros podemos ejercer nuestro libre albedrío. Lo que a mí me gusta creer es que es el legado de una civilización que en su momento desapareció. Entonces, vamos a hablar que realmente algo está cambiando, todo el mundo lo sabemos. Ahora, yo voy a comentar, el cambio se inició, como bien decían los mayas, en el 21 de diciembre del 2012. Claro, los oyentes, alguno de vosotros, tú por ejemplo, puedes pensar, está hablándome del 2012, si eso ya pasó hace 4 años. Claro, pero date cuenta, fijaros qué vista más bonita de las construcciones de los mayas. Es una foto un poco retocada, pero representa un poco lo que la construcción es preciosa. Eran una gente especial. Claro, fijaros en esta gráfica. Si en un momento dado decimos, oye, ya pasaron 4 años, pero fíjate lo que dicen los mayas. Los mayas dicen que el 21 de diciembre no fue el final ni sería el final jamás. El sistema solar da vueltas, si lo veis aquí, sistema solar, al Sol central Alcione, toda esta galaxia da vueltas alrededor de otro Sol, el sistema solar da vueltas alrededor de él, efectivamente. Entonces, el 21 de diciembre del 2012 se llegaba a esta etapa y se decía que habíamos salido de 10.800 años de oscuridad para entrar a un periodo que durará aproximadamente unos 2.160 años. Claro, en 2.160 años, 2 años, 3 años, 4 años, es que estamos entrando aún. Entonces, los mayas avisaban de que no era el final, que era el principio de otra etapa completamente diferente. El sistema solar saldría de la noche y se entraría en el amanecer de la galaxia. Y la luz emitida de la galaxia, un rayo sincronizador, el sincronismo que recibiríamos de la galaxia, haría que nos sincronizaría a todos, exactamente, tanto a nosotros, los seres humanos, como a la Tierra, como al sistema solar. O sea, hay un sincronismo en todo lo que existe. Y ese sincronismo parece ser que había variado en estos años y otra vez, gracias a esta nube fotónica, a esta nube de luz, a esta nube cargada de energía, volvemos a sincronizarnos con el Sol central Alcione, con nuestro Sol y con todo el universo. Entonces, esta sincronización generaría que los seres vivos podrían acceder voluntariamente a una transformación interna. Claro, uno dice, oye, ¿y eso del libre albedrío dónde queda? Porque si yo no quiero transformar, si yo no quiero moverme, si yo no quiero cambiar, no es así de complicado, es mucho más simple. Eso es como el que tiene una cámara de fotos y de repente le regalan otra con muchas más prestaciones. O sea, nosotros tendremos muchas más prestaciones para utilizar, pero por nuestro libre albedrío podremos seguir utilizando lo mismo que utilizamos, ¿de acuerdo? Y esto va a producir nuevas realidades, esto es lo que decían los mayas, y nos dirigimos a vivir una edad dorada en la Tierra. Esa es de verdad la séptima profecía, que era lo que avisaban de lo que iba a pasar según los mayas. Fijaros, como conclusión, los mayas decían que el cambio se debe a que el sistema solar entra en una zona nueva de la galaxia.
Me explico, concretando. El cambio se debe a la posición del sistema solar en la galaxia, no a una acción del ser humano. ¿Me explico? Eso es lo que decían los mayas. Entonces, si la tendencia social de que el cambio se debe al ser humano fuese cierta, los mayas no tendrían ninguna razón, con lo cual eso querría decir que nosotros solo habría un cambio no en el sistema solar, sino en la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia sobre esto? ¿De verdad se debe el cambio a la posición del sistema solar en la galaxia o realmente es un cambio a nivel global? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que hable la Tierra. No, o sea, no los políticos ni que se hable por... Vamos a dejar que hable la Tierra y la Tierra nos dirá. Fijaros, en 1997, el ruso Alexei Dmitriev presentó sus estudios realizados con datos rusos sobre los cambios que se avecinaban a la Tierra. Entonces, él coincidía exactamente con los mayas, o sea, exactamente. Y él le llamó que entrábamos en una nube fotónica, una nube cargada de energía, y que esa energía iba a recargar el sistema solar, tanto al Sol como a la Tierra, y que eso iba a generar cambios en todo el sistema solar. Bueno, se enteran de los estudios rusos, los americanos, y un tal Richard Hoagland, es de la NASA, le solicita a David Wilcock, un gran investigador, que verifique si lo que los rusos dicen es verdad, porque entonces sería muy importante la información. Si realmente iban a haber cambios tan importantes en la Tierra, era importante saberlo, era importante verificar esa información. Total, David Wilcock se pone a investigar y con datos americanos de las sondas Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA, realiza un completo informe. Y entonces, resumiendo el informe, porque de alguna manera lo tenéis en internet, porque se llama, él lo tituló Día Interplanetario después de mañana, lo tenéis en Richard Hoagland, o unos CDs de audio que grabó David Wilcock, que son La ciencia de la paz, ¿vale? Ahí está todo, ahí lo podéis ver. Entonces, David Wilcock dice que hemos entrado en una zona fotónica, en una zona de la galaxia mucho más cargada energéticamente, exactamente como decían los mayas, y que eso es lo que está generando el cambio en el sistema solar. Están cambiando todos los planetas menos Mercurio, el Sol se está energizando, las ondas solares llegan mucho más rápido a la Tierra se está energizando, el campo magnético y se está haciendo mucho más brillante. Y una pequeña pausa vamos a hacer y seguiremos con ello. La conclusión de verdad es, se debe el cambio a la posición del sistema solar en la galaxia. Que no es más que estaba... Estamos disfrutando de Eres Extraordinario con Juan de Dios Carrascosa Oltra. holísticafm.net, haciendo un clic en tu mente. Como os iba diciendo, los mayas, los rusos y los americanos, cada uno con sus propios informes, coinciden en que el cambio se debe a la posición del sistema solar en la galaxia. Nada más. Cada X años suceden estos cambios. Son cambios normales. ¿De acuerdo?
Pero ¿cómo nos afecta realmente? Porque claro, en el ciclo que yo he preparado, esto realmente no es información del ciclo. ¿Por qué? Porque el tema es si de verdad somos extraordinarios y qué sabe la ciencia a raíz de ello. Pero claro, daros cuenta, nosotros estamos andando alrededor de la Tierra, por la superficie. Entonces, si hay cambios en el sistema solar y cambios en la superficie de la Tierra, efectivamente nos deben de estar afectando de alguna manera. Entonces, ese es el punto que toca y ahí es donde yo quería contaros lo del cambio climático, por eso, por lo que se refiere a lo que nos toca a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con el tema, ¿cómo le afecta a la Tierra? Voy a pasaros una diapositiva enseguida. ¿Cómo le está afectando a la Tierra? Pues, imaginaros, a la Tierra, si el sistema solar está pasando por una zona de la galaxia mucho más cargada de energía, el Sol al pasar roza con esa energía y se carga, porque es una energía magnética y eléctrica, electromagnética, y se carga. Al cargarse, el Sol tiene mucha mayor potencia, mucha mayor fuerza, y las ondas solares llegan mucho más rápido a la Tierra. Pero además, todo el sistema solar, todos los planetas, cruzan también alrededor de toda la zona fotónica, toda la zona cargada de energía, con lo cual se recargan mucho más. O sea, a nosotros nos afecta de dos formas diferentes. Primero, nos afecta por el Sol porque está mucho más energéticamente cargado y nos afecta por el desplazarnos por dentro de la nube fotónica. Entonces, ¿eso qué está trayendo según la ciencia? Pues fijaros, Winfried Otto Schumann en el año 1950 descubrió que hay un latido, él le llamó el latido de la Tierra, hay una pulsación, un pulso que ejerce la Tierra y que es fácil de detectar. Entonces, esa pulsación, ese sincronismo, ese tipo de pulso, el latido de la Tierra, en 1952 hasta 1980 estaba en 7,83 hercios. ¿Qué ha pasado con todos esos cambios? Eso se ha ido acelerando y para el 2010, creo que es, para el 2010 ya el sincronismo, el latido estaba en 12 hercios. ¿De acuerdo? O sea, iba subiendo. ¿Qué pasa? Al subir el latido de la Tierra, al subir el sincronismo, todo lo que hay en la Tierra se sincroniza, todos los seres vivos se sincronizan con el latido de la Tierra porque está demostrado que estamos sincronizados con ese latido y ese latido está sincronizado con el latido del Sol y el latido del Sol está sincronizado con toda la galaxia. Entonces, al ser más elevado el latido, eso genera que el cerebro se sincronice con ese latido, con lo cual en el ADN se están desarrollando se están generando que se desarrollen más y se utilicen más hebras del ADN de lo habitual, con lo cual se están despertando nuevas habilidades en el ser humano. Pero volvemos a lo del libre albedrío. Esas nuevas habilidades las puedes utilizar o no, eso no hay ningún problema, pero se está preparando el ser humano para funcionar de forma diferente. Además de esas dos influencias, Wilbur Brockhaus Smith en 1950 descubrió en el proyecto Magneto también, que era un canadiense de la Seguridad Nacional de Canadá, empezó a estudiar lo que le llamaban ellos el proyecto Magneto, que era que habían descubierto que la Tierra tiene una rejilla magnética que la cubre, que la protege, y es una rejilla magnética de líneas que se entrecruzan unas con otras. Entonces, no sé si tengo aquí alguna de las diapositivas, lo miro enseguida. Entonces, a ver, creo que sí que la tengo. Sí, aquí está. Os la paso enseguida. Descubrieron que esta rejilla magnética de líneas que se entrecruzan, aquí la tenéis, fijaros, Wilbur Brockhaus Smith, tienen unos cruces a lo que le llamaban nodos y esos nodos son donde hay muchísima energía. Es curioso que han observado que justo debajo de los nodos más importantes los antiguos construyeron pirámides
Y es curioso que ahora que está todo mucho más energético, se están energizando y se están despertando algunas pirámides, como de hecho en la foto que salió de la pirámide de Ku Klux Klan con el rayo que bajó desde el nodo directamente. ¿Por qué existe esta rejilla? ¿Y por qué ahí se centra mucha más energía? Pues según David Wilcock, las pirámides se construyeron para sanación y para energización de la Tierra, por eso se pusieron en puntos estratégicos, y desde de la rejilla de la Tierra bajan energía directamente a las pirámides y esa energía pasa a la Tierra, con lo cual la energiza mucho más. Nada más salió su estudio, fue declarado como de top secret y ya no se pudo ver hasta ahora, que se ha liberado y se ha podido ver. Entonces, además de todos esos cambios, imaginaros lo que estoy comentando, ya van 3 en el mismo sitio, o sea, ¿por qué es tan importante esta era, esta etapa, este tiempo? Porque no solo está coincidiendo un cambio simple, está coincidiendo muchos cambios dentro del mismo tiempo de cambio. ¿Me explico? Entonces, fijaros, en el año 2010, Konstantin Novoselov, André Geim, Akira Suzuki, Eiichi Negisi y Richard Heck, que fueron los premios Nobel de Física y de Química, descubrieron que el carbono, hay una radiación solar, el carbono es la parte más abundante en toda la naturaleza, en todo lo que es la construcción de la vida y, por supuesto, dentro del ADN es una de las partes, uno de los elementos muy importantes, y se está descubriendo que el carbono 12 está mutando a carbono 7, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el carbono 7 es un carbono cuyo isótopo es más liviano que el carbono 12, con lo cual el carbono 7 solo se ve en los meditadores o la gente o los santos cuando oran. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen es que liberan electrones del propio carbono, el isótopo del carbono 12 es 666 y el isótopo del carbono 7 es 616. Liberan esta parte de electrones hasta dejarlo en 1 y eso genera que alrededor de sus cabezas se genera el carbono 7, que es muy volátil. Eso lo descubrieron alguna gente, los pintores, por ejemplo, lo descubrieron, por eso a los santos y a los tanto santos católicos como santos budistas, hindúes, les dibujaron el aro, la corona de luz. ¿Por qué? Porque realmente es una corona que se hacía con electrones, con electromagnética, producida por el escape de los electrones del 12 al 7, con lo cual eso había gente que lo percibía y lo dibujó. Eso está generando que si el carbono 12 se muta a carbono 7, nuestro ADN será mucho más liviano, mucho más desarrollado. Tendrá muchas mayores capacidades. Otro cambio más, daros cuenta. Entonces, no solo se ha estudiado desde fuera que el cambio climático se debe a la posición del sistema solar en la galaxia, sino que también aquí dentro de la Tierra, con datos de aquí dentro de la Tierra, hubo un fenomenal científico llamado Milito Milankovitch, que el hombre lo que hizo fue estudiar los movimientos que hace la Tierra y con los movimientos que hace la Tierra estudió el cambio climático producido por el sistema solar en la galaxia. Entonces, él vio que la Tierra tiene 3 movimientos, el de excentricidad, el de oblicuidad y el de precesión. Fijaros, uno se produce cada 100 o 413.000 años, el otro se produce cada 41.000 años y el otro de 19 a 23.000 años. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre hizo las gráficas de los 3 más la gráfica de la variación solar que se ha ido conociendo con el tiempo. Entonces, las puso dentro de una gráfica, como aquí veis, y entonces observó que cuando 2 o más ondas coinciden, se producía una variación, se producía un cambio climático. ¿De acuerdo? Entonces él estuvo estudiando todo eso y se dio cuenta
que cuando coincidían, daros cuenta, la precesión, la excentricidad son movimientos de la Tierra y coinciden cuando se van moviendo la Tierra, el sistema solar, por la galaxia. Con lo cual, otra vez Milankovitch dijo que los cambios eran debidos a la posición del sistema solar en la galaxia. Además de ello, se estudió un matemático llamado Kondratiev, hizo un estudio de 60 años del sistema económico del mundo. Y entonces se dio cuenta que estábamos precisamente, fijaros aquí, en el 2015, saliendo de un declive enorme, saliendo completamente de lo presentó como las estaciones de la Tierra, primavera, verano, otoño, invierno, y dice que estábamos saliendo del invierno, con lo cual estamos metidos en un cambio también económico fuertísimo. ¿De acuerdo? Entonces, otros estudios que se hicieron fue con los registros. Estos son los registros de la Tierra, me refiero. Los registros de los polos. O sea, la nieve cuando cae en lonchas, por decirlo así, cae en etapas y cada loncha, cada etapa va tapando una tras otra y como se van helando, luego eso se hace una capa enorme y si perforas y la sacas esa capa y la estudias, puedes estudiar y estudiando capa a capa sabiendo en qué año te metes y qué es lo que hay. Ahí se registran, se le llama los cilindros de hielo, y ahí se registran burbujas de aire, burbujas de carbono, se registra las temporadas de mucha lluvia, las de sequía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se vio con todo esto? Fijaros la gráfica. Pues se vio que pese a lo que dicen de que el cambio climático se debe a que ha subido la cantidad de CO2 en el planeta, pues ellos, estudiando los registros del hielo, se dieron cuenta de lo siguiente. Fíjate aquí, bastante antes de que suba en azul el CO2, se ha producido antes una subida de la temperatura de la Tierra. O sea, primero sube la temperatura de la Tierra y a raíz de eso sube el CO2. Aquí lo puedes observar igual y aquí lo puedes observar igual. ¿Qué quiere decir con todo esto? Volvemos a lo mismo. El cambio climático está producido por la posición del sistema solar en la galaxia. ¿De acuerdo? Pero fíjate, y otra conclusión que cae de peso, el cambio climático no se debe a la actuación humana. Que me digas, oye, o que me digan, estaría bien cambiar los combustibles fósiles, estaría bien bajar el CO2, por supuestísimo, estaría bien cuidar de la naturaleza, estaría bien, etcétera, etcétera, por supuestísimo, pero pese a eso, el cambio climático no se debe a la acción humana sobre la Tierra. Entonces, daros cuenta, si además ahora estamos en un cambio de evolución, la gente ya no quiere los combustibles fósiles, la gente quiere más respeto por la Tierra, han habido 5 ondas tecnológicas en estos años y estamos en una de ellas, la más grande, es la tecnológica del Internet, es el cambio tecnológico de las comunicaciones, redes sociales, etcétera, 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 y estamos de pleno en ello casi ahora, con lo cual, imaginaros, hay los ciclos de Kondratiev, o sea, el cambio económico, tenemos las olas tecnológicas con los cambios tecnológicos, tenemos el cambio económico con toda la crisis económica, tenemos el cambio climático por entrar en la zona de la galaxia nueva, tenemos otro cambio, fijaros que la historia desde muy antigua reconoce que el ser humano tiene 2 niveles, el nivel material y el espiritual, el nivel material y la conciencia, etcétera, como quieras llamarlo, pero tiene 2 niveles. De hecho, el cerebro está preparado para funcionar en 2 niveles, tiene 2 partes muy diferenciadas. Entonces, por situaciones de la historia, por situaciones de poderío, por situaciones uno de los niveles se silenció con
y se creó unos sistemas de formación educacional para que la gente aprendiese solo a desarrollar una parte del cerebro, la parte izquierda, que es la matemática y tal, para convertir a las personas en buenos, útiles al Estado y útiles a las empresas cuando los cambios, cuando hubo la revolución industrial. Entonces, se sigue haciendo este sistema de educación, o sea, los programas de educación obligatoria que nacieron a raíz de el ejército prusiano y Alemania, esos programas se siguen haciendo. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así, no ha fallado, me refiero. Siempre se ha hecho así y, bueno, como siempre se ha hecho así, se sigue haciendo. ¿Os acordáis de las cosas que se hacen como leyendas humanas? Porque siempre se ha hecho así. Entonces, siempre se ha hecho así y coincide que ahora la cuántica, a principios del siglo pasado, de 1900, descubrió que realmente somos dos niveles y ellos le llamaron el nivel de la realidad y el nivel de las posibilidades. Entonces, nosotros ejercemos con nuestra conciencia la elección de una de esas posibilidades y hacemos la realidad, pero tenemos miles y millones de posibilidades, con lo cual volvió a descubrir y a darle fuerza a los dos niveles. Entonces, coincide ahora que la gente demanda ser educada y desarrollar el otro nivel, el espiritual. Hay un vacío existencial que coincide con este cambio. Por lo tanto, no solo es un cambio climático, es un cambio muy profundo a nivel de muchos cambios juntos, seguidos durante el cambio. ¿Me explico? De hecho, además, la teoría de la evolución de Darwin, junto con todos los científicos de aquella época, generaron un retrato social realmente que no funciona ahora, no tiene ningún sentido. Era un cambio social en el que lo que imperaba era la competitividad, habían razas elegidas, favorecidas, que podían tener apoyos simplemente por ser quienes eran, y había que trabajar durísimo y muchas horas para poder simplemente vivir, comer. Entonces, ese retrato social tampoco funciona ya. Nadie lo quiere, realmente no interesa para nadie. Entonces, daros cuenta de los cambios que estoy comentando. De hecho, el mundo, si os dais cuenta, está constituido por varias culturas. Entonces, fíjate, las culturas tienen parte de la verdad y parte de leyenda humana. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de conocer la verdad? Solo hay una, que es respetar, compartir y colaborar, muy lejos del mundo de la competencia que de alguna forma se predicó y se retrató en la época de Darwin. Entonces, daros cuenta, es un cambio climático, económico, de innovación, de programas de educación obligatoria, de enfoque de vida, de valores y de existencia humana. O sea, es irremediable el cambio. Realmente lo que uno tiene que hacer es prepararse para el cambio y disfrutar del cambio porque va a venir. Es algo que es irremediable. Los miedos y las dudas generan una mayor tensión a la hora del cambio. Entonces, hay una frase muy importante que dijo un gran maestro que decía: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y toca la época esa, y yo quizá una de las faenas que entiendo que puedo hacer es esa, compartir la verdad, mi verdad. Entonces, de alguna forma va a haber otro descanso y yo creo que lo voy a dejar aquí de momento. Los miedos y las dudas se deben al desconocimiento, y una persona con miedos y dudas por desconocimiento es muy fácil de manejar. Entonces, la solución para que desaparezcan los miedos es el conocimiento y la comprensión a través de ese conocimiento. holísticafm.net. Especialistas en acompañarte.
Estás escuchando Eres Extraordinario, con la presentación de Juan de Dios Carrascosa Oltra. Entonces, estoy aquí otra vez. Está bien ahora hacer un parón y dar las conclusiones. Las conclusiones son evidentes. La primera, creo que la más importante, el cambio climático no es por causa humana. El cambio climático se debe a la posición del sistema solar en la galaxia. El cambio está siendo tan importante y está afectando a tantos puntos, porque realmente es un cambio en muchos puntos. Es el cambio económico, es el cambio de innovación tecnológica, es el cambio de programas de educación obligatoria, el cambio climático, el enfoque de vida, el enfoque de valores, el reencuentro con un montón de valores que se han perdido. Y es un cambio de existencia humana, de existencia de dos niveles. Es un cambio de reconocimiento, que vivimos con cuerpo y con conciencia. Y entonces tenemos una realidad y un mundo de posibilidades que a través de nuestra conciencia elegimos cuál de las realidades es la que queremos vivir. Eso es lo que simplemente descubrió la cuántica y anuncia la cuántica. Entonces, para acabar, ¿cómo nos afecta esto realmente a los que deambulamos por esta maravillosa y fantástica Tierra? Porque deambulamos por la corteza. Entonces, claro, si vamos por la superficie de la Tierra, todo lo que está sucediendo nos tiene que estar afectando. Pues bien, Darwin decía que el ADN era fijo, solo se variaba por la evolución de la especie, pero ya hace años un científico, Robert Arrow, de la Universidad Berkeley, dijo que se habían detectado cambios que no se debían a la evolución aproximadamente cada 27.000 años. Entonces, ya de alguna manera lo de Darwin quedaba un poco al margen. Pero es que Francis Harry Compton Crick, en 1952 recibió el premio Nobel en 1960 por descubrir el genoma humano. Entonces, él confirmó y afirmó que todos los cambios realmente importantes en el ser humano se reflejan en su ADN. O sea, el ADN es influenciable desde el exterior. Y eso es lo que quiero que os quedéis, porque luego ya hablaremos y lo veréis. El ADN es influenciable desde el exterior. Entonces, eso es lo que dijo Francis Harry Compton Crick. Y se enunció la composición del genoma humano, del ADN, y se llegó a la conclusión de que había un 2% de código genético, y por ese estudio mecanicista, a veces absurdo, se dio, porque no se entendió, que el otro 98% era código basura. Claro, luego llegan unos científicos, posteriormente un equipo de científicos rusos, liderados por Peter Gariev y Vladimir Poponin, y un grupo de científicos, y empiezan a estudiar y se dan cuenta que de código basura en absoluto. O sea, el 98% es información, porque el ADN es un bioordenador que se dedica a emitir, recibir, procesar y guardar información. Continuamente, consciente o inconscientemente, lo quiera yo o no lo quiera. Esa es su función. Entonces, descubrieron, para finalizar, que el 2% era código genético. Eso quiere decir que es el que se encarga de generar la imagen que va a salir de la unión entre padre y madre, el niño, la imagen, se encarga ese 2%, y el otro 98% es toda la información para que va a darle a ese cuerpo, a esa imagen, la movilidad. Cómo se ha de mover, qué ha de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuáles son los temas que ha venido aquí a aprender, etcétera, 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 etcétera. Entonces, daros cuenta que sí que nos afecta, y en mucho, un cambio exterior, un cambio climático, un cambio económico, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero también hay que tener en cuenta que siempre que sucede un cambio es porque anteriormente ha habido una desilusión social. O sea, yo creo que con la mano en el corazón a nadie nos gusta ya este sistema que existe, en el que, lo voy a resumir rápido, uno se levanta para trabajar, trabaja para vivir, vive para levantarse para trabajar, trabaja para vivir, vive para levantarse para trabajar, trabajar para vivir, y así una y otra y otra y otra y otra vez. Claro, la gente se cansa de eso, la gente quiere otra cosa, y ese malestar se genera porque nosotros influimos en el exterior, ya lo veréis posteriormente, se genera que nosotros generemos cambios, nosotros generemos el que, como esto no nos gusta, varíe y cambie. Pero hay gente, hay personas que se resisten al cambio, y eso es lo que lo retrasa y lo hace un poco más difícil. ¿De acuerdo? Pero conclusión rápida, nosotros en nuestro ADN se nos refleja todos los cambios que están sucediendo, y el cambio climático y todos los cambios que suceden no se deben directamente a la acción del ser humano. ¿Me explico? Energéticamente sí, por la desilusión y las ganas de que esto varíe, pero no por la acción humana directa. El cambio climático se está produciendo porque el sistema solar está pasando por una posición completamente diferente de la galaxia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, creo que es el tiempo, es un buen tiempo para preguntas y respuestas, y entonces me voy a ir directamente a la web para veros, y así si puedo contestar alguna pregunta antes de que termine, pues oye, perfecto, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, para daros cuenta cómo varían las cosas cuando se le deja a la Tierra que hable o hablan las personas. Claro, porque hay científicos que saben, que desconocen que el cambio climático se está produciendo por esto. Pues por lo que decimos, es que como todo es así, pues y todos dicen lo mismo, pues ¿para qué vamos a cambiar? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, 7 de abril, esto es aquí, a las 12:00 pm aquí. A ver. Vale. Buenas tardes, Juan. Micaela, buenas tardes, Micaela. Fernando de Santiago, buenas tardes, buenas tardes. ¿Están queriendo guardar la memoria? A ver, espérate un segundo que me he perdido. ¿Están queriendo guardar la memoria de las personas para cuando el cuerpo muere? No entiendo exactamente la pregunta a la que te refieres. El ADN tiene la información, y aunque el cuerpo se muera, el ADN es o sea, la información experimentada es la que va... a ver, mira, cuando tú experimentas algo y tienes la creencia cierta de que eso es así, esa información va a la nube. Y aunque tú te mueras, está en la nube. Cuando vuelves, la recoges, porque es tuya. Y va directamente a ti. Y sobre ella empiezas. Por eso esto es como si fuese un campo de enseñanza, entrenamiento y práctica, donde nosotros venimos a aprender y venimos con los condicionantes necesarios para seguir estudiando donde habíamos quedado. ¿Te explico? A ver, Julieta Anuar, la otra vez he leído que llevamos un score espiritual que depende de lo que vamos evolucionando a nivel de la conciencia de las diferentes vidas. Yo creo que somos exactamente iguales todos y elegimos venir a vivir y experimentar unas circunstancias en concreto porque sentimos que es lo que más necesitamos aprender, y simplemente pues lo aprendemos. Pero ni hay seres... Fíjate, yo entiendo, estoy convencido de que todo ser que hay aquí en la Tierra con cuerpo físico es porque ha venido a aprender. Aunque sepa muchas cosas de otra materia, está aquí para aprender. Camila Ordi, ¿podemos volver a reencontrarnos con un ser querido que ha fallecido? Por supuesto que sí. Además, dicen los psíquicos, los médiums, la gente que los ve, que venimos en grupos. O sea, si es que esto es así de simple. O sea, cuando tú vives y cuando tú te diviertes aquí en la Tierra, ¿con quién lo haces? Con los amigos, con tu cuadrilla, con tu grupo de gente. Pues es así de simple. Cuando quieres venir a experimentar, pues oye, le preguntas a uno, ¿tú harías este papel para que yo pueda aprender esto? Es así de sencillo. ¿De acuerdo?
Denise, excelente lo que comentas, Juan. Muchas gracias, Denise. Graviela, se dice que mucho tiene que ver con la ganadería y los gases que expulsan los animales de granja, sobre todo las vacas. Yo creo que he contestado la pregunta. Se debe a la posición del sistema solar en la galaxia. Neida, ¿cómo se llega a desprender el carbono 7? Bueno, yo químico no soy, pero lo que sí que está claro es que por la concentración, por la creencia, por la capacidad que tienen los maestros yogis, los santos, la gente está que se concentra en la meditación o en la oración, que viene a ser lo mismo, entonces consiguen que se libere electrones del carbono y se queda electrones flotando alrededor de sus cabezas, que es lo que, si te das cuenta, en casi todas las imágenes pintadas de la Edad Media o de la Antigüedad, a todos le ponían esa coronilla de luz. ¿Por qué crees que es? Es por eso, simplemente. Victoria, a ver qué te... Es que estoy muy rápido aquí. Victoria, qué increíble lo que cuentas. Muy buen programa. Muchas gracias, Victoria. Clemente, dicen que en el 2023 va a volver Jesús a la tierra. Soy agnóstico, realmente no sé cómo interpretar esto. ¿Crees que tenga que ver con algo que predijeron y tradujeron a su gusto? Mira, yo creo en el espíritu y creo en el cuerpo físico y creo que nosotros, fíjate, para mí las religiones, fantástico, son un medio de desplazamiento desde aquí, donde yo estoy, a donde quiero ir. Y cada uno se desplaza con el vehículo que quiere. Uno puede ir en autobús, el otro puede ir en bici, el otro puede ir en carro, el otro... Pero se puede ir andando, ¿me explico? Se puede ir sin autobús. Entonces, yo creo en el espíritu, pero no en las empresas que manufacturan las ideas del espíritu. ¿De acuerdo? Y entonces yo creo que somos parte material y parte espiritual, y realmente, por contestarte la pregunta, pues cada uno, como los del Valencia o no sé, por hacer una comparación de fútbol, como los de aquí en España, los del Madrid defienden al Madrid y dicen que bueno, que este es fantástico, o los del Barcelona dicen que el otro es fantástico. Yo me imagino que los de cada religión tiran hacia ellos, porque es lo lógico, ¿vale? Entonces, Graviela, a ver, aquí, Victoria, perfecto, Clemente, perfecto. Graviela, es culpa de las vacas. Bueno, oye, creer es crear, o sea, si, fíjate, yo una vez leí una frase y me llamó mucho la atención, luego la pensé, la medité y me di cuenta que tenía razón. En el mundo este donde la ley que de verdad funciona es que uno ve lo que cree y no ve lo que no cree, aunque exista. Entonces, si uno cree que no puede o cree que sí que puede, en los dos casos tiene razón. Pero ya te digo que el cambio climático se debe a la posición del sistema solar en la galaxia. Yamila, cuando nos cuentas cómo avanzamos en la ciencia, realmente entiendo el título de tu programa. Sí, claro, fíjate, yo lo he puesto Eres extraordinario porque vivimos de leyendas humanas. Eso ya lo comenté desde el principio. Leyendas humanas quiere decir, se está viviendo como si aún estuviésemos en la época de que mucha gente cree que la Tierra es plana y en el fondo la Tierra es redonda. ¿Qué sucede a los que pensaban que la Tierra era plana y vivían y basaban toda su vida en que la Tierra era plana? Pues que vivían de una idea equivocada, idea errónea, y eso es lo que yo le llamo leyendas humanas. Vivimos apoyados todos, por eso quizá es importante saber, porque vivimos apoyados, toda nuestra vida está apoyada sobre leyendas humanas. Y hay que darse cuenta que muchas de las cosas que creemos no son ciertas. Te cuento por qué. La raíz fundamental es esta. Llega un niño al mundo y llega abierto completamente. Sus ídolos, sus fans, es un fan de sus padres. Él es incapaz de dudar de lo que le dicen. Y se traga todo lo que los padres creen. Fantástico. Los padres lo hacen lo mejor que pueden, o sea, cada uno lo mejor de sí. Pero date cuenta, lo que los padres creen, seguramente muchas de las cosas
se las tragaron cuando eran niños de sus abuelos. En resumen, vivimos de padres a abuelos, o sea, de abuelos a padres, de padres a hijos, pasándoles información que la ciencia actual sabe que no es cierta. Por eso yo decidí investigar y preguntarle a la ciencia, perdón, preguntarle a la ciencia qué es lo que ellos conocen que yo estoy equivocado. Entonces, date cuenta, volvemos al mundo y a las culturas. Somos un montón de culturas en el mundo y tenemos todos parte de la verdad y parte de mentira. La única forma de saber la verdad es unirnos todos, o sea, respetar, compartir y colaborar. Para eso está diseñado el mundo. Si lo hacemos, descubriremos la verdad. Descubriremos las verdades que tienen los otros y nosotros las leyendas humanas que tenemos. Entonces, una vez lo descubramos, estaremos mucho más cerca de la verdad. Mientras tanto, una de las soluciones es preguntar a los científicos qué es lo que van descubriendo sobre este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y hay cosas verdaderamente asombrosas. ¿De acuerdo, Nayida? Muchas gracias por la aclaración, Juan. De nada, ha sido un placer. Y nada, yo de aquí 7 días tengo otro programa y seguiremos tomando café tranquilamente tú y yo. Yo te contaré todo lo que yo sé. Y bueno, las historias son como los papeles. Tú en un momento dado, si no te interesa, puedes arrugarlo y tirarlo o puedes aprovecharlo. O sea, yo simplemente comparto lo que yo he ido viviendo, lo que he ido descubriendo en este maravilloso viaje, en este campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas, que es este mundo. ¿Para qué? Pues para que si a ti te vale y te es útil, pues puedas utilizarlo y así, de alguna manera, ahorrarte todos los malos tragos y los tropezones que yo me ha tocado pegarme y que a lo mejor no haría falta que te pegases tú si crees en esto. ¿De acuerdo? Entonces, yo toda la información os la he dejado con el libro en una página web, que es mi página web, está ahí está toda la información. Estoy metiendo ahora, por si así os es más fácil, el libro en audiolibro, o sea, en voz, para que el que no tiene tiempo para leerlo lo pueda ir escuchando mientras hace faenas de casa, etcétera, etcétera. Pero ahí está toda la información. Ahí tenéis un montón de links y un montón de información que os harán ver de alguna manera que la ciencia ya conoce muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Y no es nada más que por eso. Cuando empecemos a dejar de ver a los demás y dejarlos de tenerlos en el altar, porque nadie está en el altar, si tiene cuerpo físico ha venido a aprender. Pues los primeros que hemos de bajar del altar quizás sean nuestros padres, nuestros familiares. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a aprender. Entonces, cuando haces eso, empiezas a darte cuenta que ellos sabían algunas cosas y desconocían otras muchas. Con lo cual, tienes que investigar qué es lo que tú conoces que no es cierto y aprender. ¿Qué forma es la mejor? A través de la comprensión por medio del conocimiento. ¿De acuerdo? La comprensión tiene un poder enorme cuando viene del conocimiento, porque te quita el miedo, te hace desaparecer el miedo. Dejas de ser una persona fácil de manejar. ¿De acuerdo? Ha sido un placer. Estoy encantado de estar con vosotros los jueves y simplemente que la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre para ti y los tuyos y que seas muy feliz. ¿De acuerdo? Es un placer. Encantado de estar aquí con vosotros.